Bueno, ¿sí se escucha? Hola, buenos días. Sí, Hola, hermano, buenos días. Edgar. Sí, hermano. Es que te ves todo oscuro. Vamos, así estoy. Oscuro. Pues ahí oren, hermanos. Anoche falleció una hermana de nuestra congregación de COVID. La hermana. Ha habido ya varios infectados acá. Ya tenemos varios. Se está complicando por acá las cosas. Ya están, la verdad, más difíciles. Esperamos nosotros no tener contagio porque tuvimos contacto con la hermana el domingo. Ahorita ya estamos resguardados. No estamos saliendo para nada. Pues eh, se sub- de hecho ayer le había marcado y me la ya no le pude contestar. Mi mamá tiene cáncer. El plan era salir el lunes para Tamaulipas, pero ahorita la operan el viernes. Pero ahorita con esta situación pues no podemos salir. Tenemos que quedarnos mínimo 14 días para ver que no tengamos síntomas. De 10 nos dijeron que, bueno, estuvimos investigando, de 2 a 14 días. Ya llevamos el domingo para acá, no hemos tenido síntomas, pero bueno, pues ahí para que oren por nosotros. Digo, acá la situación sí está complicada. Los contagios están acá en los hospitales, ya no cabe un alfiler en los hospitales de COVID, están a tope. Ahí para que oren por nosotros, por favor. Sí, Edgar. Vamos a estar ahí recordándoles en oración, que el Señor los guarde. Buenos días a todos los que van entrando. Buenos días, pastor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, hermano. Buenos días, Enrique. Enrique está dormido. Dale que te levantaste temprano. Me levanté a las 8, pues dijo que a las 8. Me volví a acostar. Sí. ¿No has visto los videos o no has visto los mensajes? Bueno, ahora te conectabas de las 8. ¿Tú compraste? Muy bien, casi ya estamos esperando nada más que se llegue el tiempo para acomodar todos, que vayan entrando. Buenos días. Buenos días, Leonor. Buenos días. Buenos días a la hermana Esther. Buenos días a Víctor también.
No jala mi cámara, por eso no la pongo. Entrando. Ok. Buenos días, hermana, hermana Marta, Belén, a Rubén. Buen día. Buen día. Araceli. Buenos días, hermana Luisi. Buenos días, hermana Alejandra. Sí, ¿verdad? Alejandra, aquí está. Buenos días, hermana. ¿Quién más entra aquí? Bueno, se están añadiendo más. Buenos días, Alejandro. ¿Quién me habló? Ay, perdón. ¿Quién es? ¿Nemías? Sí, saludos, hermano Alejandro. Hola. Bueno, buenos días, hermano Nemías, pastor allá en Orizaba. Buenos días, hermano Eliezer también, pastor allá en Veracruz. Están en Veracruz, pero están de lado a lado, ¿verdad? En la parte norte. Bueno, no tan lejos, ¿verdad? No están tan lejos, Eliezer y Nemías. ¿Quién es Eliezer? Eliezer Soy yo. de Lira. Eliezer de Lira. Está en Álamo, Veracruz. Sí, estamos un poco retirados. Están en el mismo Buenos estado, días pero a sí, todos. retirados. ¿Quién habló? Alejandra, hermano, buenos días. Buenos días, hermana. Buenos días. Bueno, ya están entrando, espero que ya casi todos, o la mayoría. Vamos a darle culminación a nuestro curso. Sé que algunas cosas todavía quedarán ahí pendientes, en detalles, pero en la medida, hermanos, que vayamos avanzando y utilizando esto, van a salir más dudas y con confianza pueden consultar, preguntar, nos pueden decir con toda confianza, hermanos, en el trayecto van a salir muchas dudas, cosas que no contemplemos ahora, detalles, y poco a poco vamos a ir observando estos posibles detalles que vayan a surgir. Bueno, vamos a hacer una oración, hermanos, para comenzar nuestra culminación, ¿verdad? Culminar ya nuestro curso. Y voy a pedirle ahí a hermano Eliezer, por favor, dirígenos en oración ahí, pastor, en Álamo, Veracruz. Por favor, nos diriges en oración. Bendito Dios, te agradecemos en esta mañana porque nos has dado la oportunidad de poder reunirnos un grupo de hermanos a la distancia con el fin de poder entender mejor tu palabra y poder conocer mejor el cómo compartir el Evangelio de Jesucristo. Y pedimos, Señor, que por favor le des la sabiduría al pastor Alejandro para que pueda enseñarnos, Señor, y al mismo tiempo pongas en nosotros el entendimiento y el discernimiento de cada una de las cosas que se nos estarán enseñando. Pedimos, por favor, mi Dios, que esto pueda producir fruto para vida eterna, para tu gloria y para tu honra, Señor, en el momento en que tú así lo determines. Y te pedimos, Padre, que bendigas a aquellos que también se van a estar conectando en un momento más. Señor, te agradecemos mucho por este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias por este momento y también a todos aquellos que ya están ya conectados. Acabamos de terminar de orar, suplicando a Dios que nos dirija en la culminación de este curso. Y bueno, vamos a iniciar. Ahí poco a poco se van a ir conectando a algunos más. Espero, ¿verdad? En el Señor que podamos estar la mayoría, que todos puedan estar. Algunos sí me avisaron que hoy por algunas razones no pueden estar. Se están grabando está grabando esto, incluso están grabadas todas, por si alguien quiere repasar.
Igual les voy a mandar al final de todo esto, hoy mismo, no inmediatamente ahorita porque todavía tengo que recopilar bien todo lo que tengo, lo que he deseado, pero les voy a pasar toda la información, les voy a pasar las lecciones de evangelismo progresivo y también si se termina de editar uno de los primeros videos que vamos a mandar como anzuelo, y te lo voy a explicar, se los mandaré, os lo mostraré ahorita y si no se los mandaré en el transcurso también del día. Entonces, vamos a empezar con nuestra clase de esta mañana para culminar nuestro curso. Bueno. Evangelismo virtual. ¿Sí se ve la pantalla, hermanos? ¿Todos ven la pantalla? Sí, sí se ve bien. Sí, sí se ve. Muy bien. Sí, sí se ve. Entonces estamos en la cuarta parte, hermanos, evangelismo virtual. Me propongo tratar de terminar en 1 hora, si Dios permite. Si no, préstame unos 15 minutos más quizás, ¿verdad? Para culminar. Para culminar nuestro curso evangelismo virtual. Esta es la cuarta parte de nuestro curso del evangelismo virtual. Vamos a recordar, a repasar y a puntualizar lo siguiente. Es importante. Recordando un poquito para ponernos en el contexto, repasando algunas de estas cosas verdades para volver a ponerlas en la mente y a puntualizarlas muy bien, porque es importante puntualizar algunas cosas que pudieran quedar de pronto ahí en el aire. Después de esto, si hay alguna pregunta, tendremos unos 5 minutos, tratar de dar las respuestas que sean posibles o que podamos contestar. Bueno, el evangelismo virtual no es un nuevo programa de evangelismo en la iglesia. Es una nueva ayuda, eso sí, es una nueva ayuda para que cada creyente cumpla con la gran comisión. Así que entonces, el evangelismo virtual no es un programa nuevo dentro de la iglesia, sino más bien una ayuda, sí, nueva, una nueva ayuda para que cada creyente cumpla con la gran comisión. Por supuesto, debe hacerlo en el marco, cada creyente lo debe hacer en el marco y estructura de su iglesia. Sí lo debe de hacer. Es decir, debe estar ligado. No se trata de ir y evangelizar yo y hacer todo yo y nunca lo voy a involucrar y vincular a estas personas con la iglesia, ¿no? No, porque al final tendremos que vincular siempre a los discípulos nuevos a la iglesia para su crecimiento natural. Es imposible, hermano, imposible que nosotros disociemos a un nuevo converso, a un discípulo de la iglesia. No va a crecer, nunca va a crecer. El plan del Señor es que se introduzca en una iglesia, que se establezca en una iglesia para que pueda recibir su crecimiento. Una persona no puede crecer de la manera adecuada y correcta, ni bíblica, si no está vinculado a una iglesia. Pero vuelvo a puntualizar, el evangelismo virtual no es necesariamente un programa de evangelismo de la iglesia, no. El evangelismo virtual es simplemente una ayuda que obtenemos, una nueva ayuda para que cada creyente cumpla con la responsabilidad de la gran comisión, pero que al final tendremos que vincular a esas personas a la iglesia. Ahora, déjenme, estoy admitiendo a más personas. Según Efesios 4, 12 y 13, esto es lo que acabamos de decir. Dice Efesios 4, 12 y 13, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este texto anteriormente dice que Dios puso en la iglesia pastores, maestros,
evangelistas, todos ellos con el fin de perfeccionar a los santos, a los creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que, ¿cuál? Todos, cada uno de los miembros de la iglesia, lleguen a la unidad de la fe, a una doctrina, teología completa en la iglesia y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso se alcanza solamente dentro de la estructura de la iglesia. Cuando alguien se aísla de la iglesia, esto no es factible, no puede ser, no va a crecer, no va a suceder, ¿verdad? Entonces, no puede haber de ninguna manera un avance en la vida de un creyente si no está vinculado dentro de la iglesia. Ahora, la segunda cosa que tenemos que puntualizar es que el evangelismo virtual no nos exime de una presentación del evangelio de forma personal y verbal. Hay que recordar esto, ¿verdad? El evangelismo virtual no nos exime de una presentación del evangelio de forma personal y verbal. Siempre tendremos que hacerlo. El hecho de que yo use lo virtual, los medios digitales, es solamente un medio por el cual yo voy a tener que posteriormente captar la atención o a la persona para después presentarle de manera personal y verbal el evangelio. Como hemos visto hasta ahora, una de las metas es presentar el evangelio de forma progresiva y eso deberemos hacerlo de manera personal. No se puede de otra forma, sino de forma personal. Ahora, sí se podría de una forma, pero al último, hermanos, es necesaria y es indispensable la forma personal que cada uno tiene que hacer en la presentación de este evangelio. Tercera cosa, recordemos que ningún método es infalible. Ningún método es infalible. Cuando Cristo predicaba, el apóstol Pablo, Pedro, Juan, no todos creían. Y uno diría, ¿fallaron sus métodos? No, porque no se trata de los métodos, sino del mensaje. Y no se trata únicamente del mensaje, sino la obra del Espíritu Santo. Entonces, el método nos lleva a comunicar el mensaje. El mensaje debe ser el correcto. Y una vez que el mensaje es el correcto, la obra del Espíritu Santo será. Así que finalmente es una obra divina. Finalmente la salvación es una obra divina y por eso declaramos total y completamente que la salvación es del Señor, no es del hombre. La salvación es del Señor, depende del Señor, es del Señor quien finalmente en su gracia soberana hará que una persona pueda comprender, entender y recibir ese don inmerecido. Ahora, nuestra responsabilidad simplemente es presentar el mensaje que sea correcto del Evangelio, la justicia de Dios, recuerden. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela. Y después dejar que Dios haga la obra. Ahora también, nuestra meta no es obtener una decisión. Cuando nosotros evangelizamos, no es obtener una decisión. No vamos en la búsqueda de decisiones. Tenemos que quitar, como decimos, hermanos, esa estructura ya metida en nuestra mente y corazón evangélico, donde cuando estamos evangelizando decimos, vamos a buscar una decisión. No, es simplemente sembrar. Es lo que Cristo dijo, el sembrador salió a sembrar. Y parte de la semilla cayó aquí, cayó allá, cayó allá. ¿Y cuántas de esas semillas dieron fruto? Solo una. Una de esas semillas dio fruto. Las demás no dieron fruto. Así que nuestra labor simplemente es ir a sembrar y no buscar decisiones. Porque caeríamos nuevamente en ese proceso de decisionismo donde, ya lo vimos ayer, podríamos meter, hermanos, o podríamos de alguna manera muy, pues a veces hasta, no con el propósito de hacerlo, pero sí podemos caer en el punto, hermanos, de persuadir a una persona para que fuese convertida a nuestra y no del Señor. Eso le decían a Spurgeon, un gran predicador de siglos pasados, cuando lo atacaban demasiado porque él era considerado un gran evangelista, ¿verdad? Pero cuando él predicaba, y mucha gente, él no hacía esas invitaciones. De hecho, lo que él decía en sus campañas evangelísticas, que él predicaba toda una semana, predicaba del infierno y del pecado y de la maldad, y lo que iban al castigo, el castigo eterno. Y ya llegado el día domingo, después de 6 días de predicar todo eso, dice, ya los dejaba yo en la mera orilla del infierno, donde podían sentir el fuego sobre sus pies, calentándose y diciéndole,
¿cómo podemos ser salvos? Entonces ya les hablaba de la gracia del Señor, ¿verdad? Pero no pedía esas decisiones. Simplemente la gente adquiría el mensaje, lo sentía, lo entendía, lo comprendía y había conversiones. Bueno, pero con todo y eso, siempre estaban atacándolo ahí la gente en Inglaterra, donde la gente lo atacaba mucho. Era una figura pública muy importante y dice que había periodistas que siempre estaban viendo qué hacía, esto, lo otro, aquello, y lo subían al periódico para decir porque querían atacarlo. Y en una ocasión alguien publicó diciendo que había tantos borrachos y prostitutas que decían haber sido convertidas de Spurgeon, y relata una ocasión que un borracho iba por una calle y de pronto se para y le grita, Spurgeon, gritaba, ¿verdad? Spurgeon, yo soy uno de tus convertidos. Y la gente se empezaba a reír, porque le había todo ebrio, ¿verdad? Y Spurgeon se paró y dijo, sí es cierto, eres uno de mis convertidos, porque si fueras un convertido del Señor, no estarías en esta vida, en esta forma de vida. Y eso pasa a veces, ¿verdad? Con esos planes de decisionismo, hacemos adeptos para nosotros. Ahora, nosotros no vamos a obtener una decisión, no es nuestra meta. ¿Deberán hacer la decisión? Sí, porque debe haber una involucración volutiva, es decir, de la voluntad del hombre. La conversión del hombre involucra la mente, el corazón y los sentimientos. Y hay una decisión, hay una parte evolutiva en el hombre que él tiene que llevar a cabo. Pero eso es obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y la forma visible que se verá de esa conversión es mediante el fruto que ellos comenzarán a dar. Así que nuestra meta no es obtener una decisión. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. En Mateo 7, 16 y 20. Y en Juan 15, 1 al 6 nos dice que es fruto, o ese fruto, solo es posible si eres parte de la vid que es Cristo. Si no, no hay fruto. Si eres parte de la vid, darás fruto. Si no, no hay fruto. Ahora, la exposición del Evangelio no es la presentación de un texto, de un pensamiento o de un plan exprés de evangelismo. Eso ya lo hemos estado viendo. Estoy realmente repasando, puntualizando y recordando esto. La presentación del Evangelio es presentar la justicia de Dios de forma relevante, sencilla para ser entendida, pero nunca rebajada ni parcializada. Por ello, necesitamos más de una o de varias sesiones para explicar el Evangelio. Ya lo vimos el día de ayer, examinando los métodos de Pablo, de Pedro y aún del mismo Felipe, donde se presentan a estos tres personajes dando este mensaje del Evangelio. Ahora, el método de Pablo, el instrumento que más ha usado Dios para llevar el mensaje del Evangelio, era encontrar a una persona en la que Dios estaba obrando y luego enseñarles el mensaje evangélico. ¿Recuerdan? Predicaba un sábado, 2 sábados, 3 sábados en las sinagogas y de pronto algunos asentían, decían, tenían inquietud, le preguntaban y luego los apartaba de ahí, de la sinagoga, porque en la sinagoga sí le daban permiso de hablar de las escrituras y todo ello, pero finalmente ellos no eran cristianos. La sinagoga no era una iglesia cristiana, era una iglesia de judaísmo, pero como él hablaba del Antiguo Testamento, le daban permiso. Y una vez que lo hacía, y cuando se daban cuenta que estaba hablando de Cristo, entonces dice que algunas veces se enojaban y los echaban fuera, o los corrían. Y cuando se pasaba Pablo, entonces apartaba a los que tenían esa inquietud y les enseñaba el camino del Señor. Así que el método de Pablo era encontrar personas en las que Dios estaba obrando y luego enseñarles el mensaje evangélico. Debemos entonces buscar a esas personas nosotros. Ese es nuestro punto. Debemos buscar entonces a esas personas. Ahora, ¿usted sabe cuáles son esas personas a las cuales Dios ha estado trabajando? ¿Usted las conoce, las sabe? Yo no. Si tuviéramos una marquita así o una flechita así como virtual que alguien nos la pusiera, esta es una, ahí vamos y la buscamos, ¿verdad? Pero no tenemos eso, no sabemos quiénes son esas personas que Dios ha estado trabajando en sus vidas, atrayendo, llamando. No sabemos quiénes son. Entonces, debemos de buscar a estas personas.
Y por eso el Señor nos mandó ir y hacer discípulos a todas las naciones, a toda criatura, en todo el mundo, porque nosotros no sabemos dónde Dios está trabajando, pero Dios sí lo sabe. Y Dios algunas veces nos llevará con alguien, nos lo pondrá ahí, y otras tantas veces sencillamente nos va a dejar y nos pone la responsabilidad de buscarlas a estas personas. Así que entonces, esto es evangelizar, hermanos. Esto es evangelizar. La búsqueda de las personas que Dios está atrayendo a Cristo para manifestar su gracia salvadora. En pocas palabras, todo lo que hemos venido diciendo en cuanto a evangelismo y evangelizar es esto, la búsqueda de las personas que Dios está trayendo a Cristo para manifestar su gracia salvadora. Con esto deberíamos quitar nuestro paradigma de que evangelismo o evangelizar es hacer que las personas sean salvas. No, eso no es nuestro. Es compartir el mensaje, es sembrar la semilla y luego que Dios dé el fruto. Nunca busco una decisión en tales personas. Esa decisión la lleva el Señor, sea que me la manifieste a mí o que no la manifieste, sea que la haga pública o no la haga pública, al final veremos el resultado y el fruto de todo ello. Alguien dijo, que algún día nos sorprenderemos cuando veamos a personas en el cielo que nunca pensamos que estarían ahí. Y también no veamos a personas que pensamos que estarían ahí. Es en parte cierto y en parte no. Hay cierta verdad, otras veces no. Porque le diré una cosa. Yo no podría pensar que cuando una persona da un fruto de la carne, un fruto de, aunque se diga cristiana, pero da un fruto que no es nada de cristiano, no es un hijo de Dios, ¿cómo puedo pensar yo que esa persona, aunque no dé ese fruto, un día la veré? Yo digo en este momento, este no es cristiano. Y luego, ¿me voy a sorprender un día que sí lo vea? La Biblia dice que por sus frutos los conoceremos. Por sus frutos los conoceremos. Así que entonces, por eso digo que en parte es cierto, porque hay gente que no conocemos o que nunca supimos, nunca vimos su vida ni sus frutos, y pensamos que no creían en el Señor, porque nunca los vimos, nunca vimos las evidencias, o sea, nunca los conocimos del todo, nunca estuvimos cerca de ellos para ver ese fruto, pero un día nos sorprenderemos que sí estén allá, porque pues dieron sus evidencias y yo no las vi. Pero hay otros donde, aunque me digan que son cristianos y no dan ninguna evidencia de un cambio de vida, no me va a sorprender que no estén. Para ello, si nosotros vamos a buscar a esas personas en las cuales Dios está trabajando y vamos a evangelizar en la búsqueda de esas personas, para ello necesitamos indagar quién está interesado en las cosas espirituales. ¿Cómo sabemos que Dios está trabajando en una persona? Bueno, cuando esta persona manifiesta que tiene un interés en las cosas espirituales. Ahora, aquí viene una pregunta. Pero ¿puede alguien en su estado natural de muerte, de pecaminosidad, de depravación, de corrupción radical, de muerte espiritual, tener interés real y verdadero por Dios? Esto es medular, hermanos, en la doctrina, en nuestra teología, en nuestro pensamiento. ¿Puede alguien en su estado natural de muerte espiritual tener interés real y verdadero por Dios? Nadie me dice nada. No veo caras. ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? No. ¿Puede alguien en su estado natural de muerte espiritual tener interés real y verdadero por Dios? No. No Es puede. que no sabemos cuando nos está preguntando, hermano, para contestar o nada más No, está... No, les preguntaba, era una pregunta de pregunta retórica. En el aire. Era la idea, nada más, yo no quería ver sus movimientos, sus gestos ahí. Pero no. La pregunta es esto. Y bueno, la respuesta es esta. No puede, ¿verdad? No puede. Porque está muerto espiritualmente. ¿Puede expresar a una persona interés religioso de pertenecer o de ser parte de una comunidad religiosa? Sí puede manifestar eso.
Puede expresar deseos morales y éticos de mejorar algunas cosas en su vida, ¿sí? Quiero mejorar esto, quiero quitarme esta bebida, quiero esta cosa. Puede expresar todo eso. Deseos morales y éticos de mejorar algo de su vida, ser mejor esposo, esposa o hijo. Puede incluso sustraerse en sí mismo y tener una vida ascética, austera de las cosas materiales. Decir, esto no me interesa, lo material no me interesa. Lo puede hacer. Y puede ser altruista con sus semejantes. Incluso puede dedicarse a la meditación, a la contemplación y cuidar de otros seres vivos y de la naturaleza. Pero eso no es espiritualidad. Aunque la gente lo confunda así, no es espiritualidad. Puede expresar todo ese tipo de cosas si gusta, si quiere. Pero eso no es un acercamiento espiritual a Dios. Porque el hombre natural, como lo llama la Biblia, está muerto espiritualmente. Está muerto espiritualmente. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. No hay una conexión del hombre natural con Dios. El área natural, si creemos nosotros, y yo lo creo personalmente, que el hombre está compuesto de tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Yo creo en la tricotomía del hombre o de la naturaleza, cuerpo, alma y espíritu. Si el cuerpo es el que nos comunica con lo físico, el alma nos comunica con aquello que son las emociones, los sentimientos con los demás, y el espíritu nos comunica con Dios. El hombre está muerto espiritualmente, entonces no puede comunicarse con Dios, ni tener ningún acercamiento con Dios. Puede manifestar todo lo anterior, religiosidad, deseos éticos y morales, cosas así como estas, pero no el aspecto espiritual. ¿Y por qué no puede discernir espiritualmente el hombre las cosas de Dios o del espíritu? Porque está muerto espiritualmente. Está muerto espiritualmente. Ahora, así que, entonces, ¿cómo habría alguien que se pudiera interesar en las cosas espirituales y cómo yo sabría y cómo identificaría algo que no es natural en un hombre? ¿Cómo sabría yo y cómo identificaría y cómo indagaría? ¿Cómo yo indagaría? Perdón, ¿cómo indagaría yo que alguien que está muerto espiritualmente está interesado en las cosas espirituales? Parece una contradicción de lo que estamos diciendo. Si el hombre natural no tiene interés por las cosas espirituales, entonces, ¿cómo voy a buscar yo a alguien, identificar a alguien que tenga interés por las cosas espirituales? Porque precisamente aquí entra otra doctrina que a mí me encanta y me llena. Me llena esta doctrina de la gracia. Es una doctrina muy especial. Aquí donde entra ese vínculo entre yo identificar a alguien que tiene un interés por las cosas espirituales y luego cómo hacerlo si está muerto espiritual, si no tiene ningún interés y no tiene ningún deseo de la búsqueda de Dios. Bueno, precisamente aquí es donde vamos a observar algo muy especial de la doctrina de la gracia, que se llama el llamamiento de Dios. El llamamiento de Dios. El llamamiento de Dios, hermanos, es la obra por la cual Él, mediante diversos medios, circunstancias y acciones, va trayendo o acercando a una persona a Cristo para que sea receptor de su gracia. Una vez más, el llamamiento de Dios es la obra. Esta no es una definición del libro, es algo que me viene a mi mente nada más y lo pongo aquí. Es la obra por la cual Él, mediante diversos medios, circunstancias y acciones, va atrayendo o acercando a una persona a Cristo para que sea receptor de su gracia. Recuerden que Cristo dijo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. En Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que nadie puede ir a Cristo si ¿quién no lo lleva? El Padre. Si Dios, el Padre, no lo lleva,
Nadie puede ir a Cristo. Ahora, en Hechos 2:39 dice lo siguiente: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Señor nuestro Dios llamare. En Romanos 1:6 dice lo siguiente: entre los cuales también estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el versículo 30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En 1 Corintios 7:17 dice lo siguiente: pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga esto. Ordeno en todas las iglesias. En Gálatas 1:15 dice el apóstol Pablo respecto de sí mismo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. En 2 Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahí puedo seguir textos y textos y textos que hablan del llamamiento de Dios. ¿Qué es el llamamiento de Dios? Es la obra por la cual Él, mediante diversos medios, circunstancias y acciones, nos va atrayendo o acercando a una persona a Cristo para que éste sea receptor de su gracia. Ahora, este es un proceso que inmiscuye todas las circunstancias de nuestras vidas. Poco a poco el Señor, no entendimos cómo, pero esto, aquello se fue vinculando y aquello se fue adhiriendo y aquello se fue acercando y me fue llevando a mí, y que cuando yo veo en retrospectiva hacia atrás, digo, si esto no hubiera pasado, si estas circunstancias no hubieran sucedido, yo no hubiera conocido del Señor. Pero todo eso es precisamente la obra del llamamiento de Dios. Todos esos eventos en nuestra vida, precisamente, que podrían ser ocasionales de encuentro con su palabra durante años o en cada ocasión que alguien nos habló o hablamos nosotros, son parte de este llamamiento, de ese proceso de acercamiento. Y esto es precisamente que nosotros debemos identificar en una persona, identificar cómo Dios está trabajando en una persona para atraerle. No me pregunten del por qué Dios sigue un proceso o ese proceso y por qué no lo hace de una vez. Cuando llama, lo atrae de una vez inmediatamente. No, ese proceso puede durar años. Y después llega el momento preciso de la salvación de aquella persona. Pero es un proceso de llamamiento. Y si ustedes me preguntan por qué es así, por qué no desde el momento que Dios llama a una persona no la atrae inmediatamente a Cristo, eso no lo sé. No lo sé por qué es así. Pero definitivamente, aunque yo no sepa eso, lo único que sí sé es que a Dios así le ha placido hacerlo. Lo que sí sé es que esto trae gloria a su nombre. Esta forma de Dios de llamar y hacer todo este proceso trae gloria a su nombre. Su obra se vuelve especial en nuestras vidas, que aprendemos a glorificarlo cuando su gracia brilla en medio de nuestra oscuridad y su vida en medio de nuestra muerte, su perdón en nuestra enemistad y rebeldía y su don inmerecido en nuestra deuda de condenación. Esa es la forma como vemos que la salvación, la gracia de Dios brilla, porque cuando vemos a retrospectiva y vemos ahora en aquel momento de penumbras y de ceguera y de tinieblas en las que vivíamos, de pronto brilló la luz del Señor. ¿Usted lo puede recordar ese tiempo? ¿En sus propias vidas? Yo sí, nunca olvido ese momento. Yo nunca olvido ese momento, cómo la luz del Señor brilló en nuestro hogar y en nuestra vida cuando estaba todo
destinado al fracaso, la muerte, a todo. La luz del Señor brilló. Lo veo en retrospectiva y hoy glorifico y honro a Dios por eso. Honro y glorifico a mi Dios porque su luz resplandeció en medio de nuestras tinieblas y su vida se manifestó en medio de la muerte. Gracias a Dios por eso. Ese es el llamamiento de nuestro Dios. Así que entonces, si hemos dicho, una persona de forma natural no puede buscar a Dios porque está muerto espiritualmente y yo necesito identificar en quién está trabajando Dios, es que debo vislumbrar precisamente esta parte del llamamiento de Dios. Quizás yo sea parte de ese vínculo como Dios me está usando a mí para atraer a una persona todavía un poco más cerca del Señor, o ser parte de esa cadena que Dios ha estado usando para atraer a Cristo a una persona. Probablemente yo sea. Y entonces yo voy a identificar cómo es que Dios está trabajando. Él de manera natural no tiene acercamiento a Dios, pero en el llamamiento de Dios se comienza a ver la obra de Dios. ¿Y cómo se ve? Mediante un interés sobre algo espiritual. Ahora, a diferencia de los métodos decisionistas que tienen como base el obtener una decisión visible en una persona respecto a Cristo, la base del método que nos lleva a presentar una exposición progresiva del mensaje del Evangelio de manera personal y verbal, solo tiene como objetivo lo siguiente. Lo anterior tiene como objetivo una decisión. La exposición progresiva del mensaje del Evangelio tiene un objetivo. ¿Cuál es? Captar la atención e indagar si hay alguna persona en la cual Dios ha estado trabajando y trayéndolo a Cristo. Nosotros no podríamos ser el primer, segundo eslabón o el último de esa cadena. Cualquiera que sea el papel que juguemos en este proceso, debemos comunicar fielmente el mensaje del Evangelio. ¿Se acuerdan cuando Apolos, posteriormente un gran predicador de la Biblia, en el tiempo del apóstol Pablo, pero Apolos recibió el mensaje de alguien no muy adecuadamente, pero ahí Dios le captó, le trajo. Y cuando en ese tiempo lo vieron así predicar con todo de nuevo, Priscila y Aquila, dos amigos de Pablo, se acercaron con él y dice que le comunicaron más exactamente el mensaje del Evangelio. Y entonces él lo entendió y lo comprendió y después llegó a ser un gran instrumento de parte de Dios. Pablo mismo lo reconoce, aún en la iglesia de Corinto, como uno de los líderes principales. Así que entonces probablemente gente esté yendo por ese camino y nosotros podemos ser usados para comunicarles exactamente y correctamente el camino. Mira, es exactamente por aquí. Ya sea como primero, segundo o final eslabón de todo ese proceso del llamamiento de Dios. De manera que este método virtual de hacer evangelismo, en resumen, es lo siguiente. En resumen, ¿qué es ese método virtual de hacer evangelismo? Es lo siguiente. Primero, indagar o buscar si alguno de nuestros contactos, Dios ha despertado su interés espiritual. Llamamiento, acuérdense. Hay que indagar eso para presentarle el mensaje del Evangelio e iniciar con ellos el cumplimiento de la gran comisión al empezar a discipularles. Así que el método, el evangelismo virtual, no es más que esto: indagar o buscar si alguno de nuestros contactos Dios ha despertado su interés espiritual, llamándolo para presentarle el mensaje del Evangelio e iniciar con ellos el cumplimiento de la gran comisión al empezar a discipularles. Algunos datos y realidades de los medios digitales de la encuesta que realizamos. Bueno, antes de que entre esta parte. Hasta aquí, hermanos, hasta este momento. No quiero pasar a esta última parte, que vamos a entrar a la parte digital, pero hasta aquí en este momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede abrir su micrófono y decirlo. Bueno, hermano, Todo claro. nomás comentar, ¿verdad? Gracias a Dios por esto, ¿verdad? Nada más quería yo como para enfatizar un poco en cuanto a nuestros contextos en los cuales venimos, ¿verdad? En mi caso, doctrinas muy importantes como que son secundarias, lo sé, pero importantes para poder entender y comprender, y la manera y la forma de evangelizar cambia. Entre ellas está el famoso libre albedrío, sí,
en la manera de cómo lo veamos, va a ser el impacto en cómo nosotros podamos evangelizar. Y definitivamente doctrinas como el llamamiento de Dios, que nosotros lo conocemos como elección, que son doctrinas que controversiales muchas veces, pero importantes, y que todos estos versículos que está anotando y haciendo alusión a ello, pues es eso, ¿eh? Que tiene nombre y que gracias a Dios que doctrinas perdidas como la regeneración, que es eso mismo, es la obra del Espíritu Santo en las personas para poder ser parte, y parábolas importantes como que incluso después de que indagamos por esas personas para que muestran cierto interés en las cosas espirituales, aún así podemos ser engañados, como la doctrina, como la parábola del sembrador, ¿no? Que dice que recibieron la palabra con gozo, pero luego abandonan. Mismo Pablo dice que después de hablar de Demas de una manera tremenda como ayudador, al final dice que lo abandonó, ¿sí? Judas mismo. Tenemos que ser conscientes que cuando predicamos el Evangelio estamos predicando a muertos, a huesos, como Ezequiel 37 lo denota, ¿sí? Y que solo la obra y el Espíritu Santo son los que hacen esa obra hermosa, preciosa, y que efectivamente yo estoy cautivado, ¿verdad? Porque me cautiva mucho el llamamiento de Dios. Nada más como aportación, en la iglesia, nosotros acá en Delicias, hace aproximadamente, nomás como aportación, ¿verdad? Estamos trabajando en grupos en las casas para evangelizar. Empezamos aquí en la Regina, sí. Y me acuerdo yo que hace aproximadamente un año, justo antes de la pandemia, yo me propuse a invitar amigos, personas, empleados de mi esposa, etcétera, para poderles evangelizar, ¿sí? Y hicimos todo un protocolo, teníamos cena, indagamos personas que estaban interesadas, fuimos claros con ellos que íbamos a hablar acerca del Señor, que si les gustaría escuchar el Evangelio. Y entre muchos juntamos alrededor de 13 personas, pero se predicó el Evangelio. Hablamos primeramente de la santidad de Dios de una manera profunda. En la primera clase fueron 4 sesiones, le digo como experiencia, ¿no? Luego hablamos de la pecaminosidad del hombre en los distintos formas y maneras, ¿verdad? Y luego se habló acerca, ya después de poner a las personas, ¿verdad?, en ese contexto de que eran culpables y merecedoras de la ira de Dios. Entonces abordamos la buena noticia, ¿sí?, acerca de Cristo. Y finalmente nunca dejábamos ir a las personas porque hay personas que definitivamente muestran y hacen confesiones y dicen, yo creo. Siempre pues advertirles de que si realmente creyeron, ¿verdad?, seguirán creyendo y habrá frutos. Pero definitivamente nunca determinamos y les decimos les decimos, si creíste eres salvo, pero eso se va a ver en el caminar, tu santidad crecerás. Y bueno, gracias a Dios, hermano, yo doy gracias a Dios porque esto es algo que es sumamente necesario y que gracias a Dios por este curso, hermano. Yo nomás quería hacer esta aportación. Muy bien, hermano, gracias por su comentario. Y bueno, gracias también por las experiencias que puedan ustedes compartirnos. Ahora, una vez que entramos a esta parte del evangelización, y espero que a estas alturas, esa paradigma o estructura bien metida del evangelismo tradicional, de arrancar una decisión mediante un plan express, se haya ido diluyendo y debilitando. Y ahora entendamos y comprendamos que el evangelismo no es mi responsabilidad que las personas se conviertan, es mi responsabilidad compartir el mensaje correcto y adecuado de salvación, pero eso lo puedo hacer con cualquier persona, con todas las personas lo debo de hacer. Pero ahora estamos enfatizando nuestra interés ahorita en este momento bajo esto sobre personas que son contactos nuestros. Y a veces, no necesariamente conocidos de tiempo, no necesariamente gente que ya es amiga o no, sino que de pronto es gente ocasional que nos da su teléfono, nos da su contacto para alguna cosa y ya es parte de nuestro contacto. Bueno,
vamos a ver esta parte. Algunos datos y realidades de los medios digitales obtenidos de la encuesta realizada que les mandé a la mayoría de ustedes para que la contestaran. Aquí nos va a dar una idea respecto al uso de los medios. Primero, ¿cuántas redes sociales tienes? La primera pregunta. 67 personas respondieron. Una red social, el 9%. 2 redes sociales, 55%. 3 o más, el 35%. Esto indica que de las 67 respuestas que tuvimos, todos tienen al menos una red social y un poquito menos de la mitad tienen 3 o más redes sociales. No sé cómo se puede tener tanto y poder mantenerlas, pero a veces hay gente que tiene muchas redes sociales y nunca las abre en algún momento, ¿no? Yo tenía nada más una, ahora ya tengo 2, pero usaba siempre una que era el WhatsApp. Y por muchos años lo estuve usando así, pero ahora tuve que abrirme a esta situación y posibilidad del Facebook para poder llevar a cabo lo que estamos haciendo ahora. Ahora, perdón, sí está. ¿Cuántas personas están a tu alcance mediante las redes sociales? De 65 respuestas nos dicen que el 15% de 10 a 20 personas tiene como contactos. De 20 a 40 personas, un 24%. Pero el 60% de los encuestados, que esto más o menos sería 6 por 6, 36 por 5, 30, 39, 40 personas aproximadamente, más de 50 contactos. Más de 50 contactos tenemos. Así que sí hay un alcance grande respecto a eso, respecto a nuestros contactos. Ahora, ¿para qué las usas mayormente en las redes sociales? El 13% dice que lo usan para publicar contenido. El 15% para saber lo que otros publican. Es decir, nada más ven lo que se están publicando. Y el 70% lo usa para comunicarse con otras personas. Lo usan como un medio de comunicación. Así que entonces, si notamos, nuestras redes sociales, la mayoría de nosotros que estamos aquí dentro del curso que contestamos, usamos las redes sociales, la mayoría para comunicarnos con otros. Así que ahí hay un elemento muy importante para lo que estamos tratando de hacer, el hecho de poder comunicarnos con otras personas. Ahora, si tú publicas, ¿qué y con cuánta frecuencia lo haces? El 66% dice que información, de vez en cuando, no tan seguido. No alcanza a entrar el número ahí, pero por lo que tengo aquí debería de ser 94, 95, como un 5%, un poco menos de 5%, 4% lo usa para trivialidades, como subir memes, videos chistosos, reportes de actividades. Por reporte de actividades me refiero a diarias de que hoy estoy comiendo esto, hoy hice aquello, hoy salí para allá, hoy estoy acá. Y hay gente que lo usa para eso usa sus redes sociales la mayoría, ¿verdad? Para dar un reporte de sus actividades diarias y personales. Bueno, y memes y videos y cosas como estas. Un 5% dice que la usa, pero aquí como que no sé, no estoy seguro, ¿verdad? Pero está bien, fue lo que contestaron honestamente. Y luego un 28%, fotos, recuerdos, logros, noticias, etcétera. Muy seguido, 2 o 3 veces por semana lo hacen así. Así que entonces, lo importante aquí es también ver que la mayoría usa sus redes sociales, de los que estamos aquí, para compartir información de vez en cuando. Ahora, ¿cuánto tiempo las usas en promedio al día? De 66 respuestas. Una hora, el 22.7%. 2 horas, el 34.8%. Pero 3 horas o más, 42.4%. Así que entonces sí utilizamos suficientemente bien al día nuestras redes sociales. Y a veces es intermitente, pero podríamos decir que hay personas que todo el tiempo, es más, están pegadas al teléfono para cualquier notificación, cualquier cosa, inmediatamente,
responder, ¿verdad? Es parte ya de su naturaleza, por decirlo así, quizás parte ya de su cuerpo, lo tienen pegado eso ahí, pero así es de esta vez, 1 hora, 2 horas o 3 horas. Ahora, entrando ya al aspecto de evangelismo, ¿a cuántas personas has testificado de manera directa? De 66 respuestas, a una persona, el 13%. Así que eso indica que más o menos entre 7 y 8 personas de las 66 que respondieron, a una sola persona. Ahora, me faltó aquí poner una pregunta, o más bien una opción, que era a ninguna. No sé si alguien entraría ahí, pero bueno. 2 personas de manera directa, el 12%. Así que como 8, quizás 7, 8 personas igual, ¿verdad? Perdón, 6 o 7 personas igual también. De 3 o más, 74%. Así que entonces hay creyentes, hay gente aquí en la iglesia o en este grupo de encuesta que aproximadamente un promedio de unos 45 personas, probablemente 45 personas, han testificado a 3 o más personas de manera directa. Ahora, ¿en cuántos programas evangelísticos has participado directamente en su organización? O sea, que tú formaste parte de la organización de ese programa evangelístico, participaste activamente en todo ello. Bueno, de 1 a 3 programas evangelísticos, 71 personas. 71 personas de 1 a más programas evangelísticos. De 4 a 5, un 15%. Y de 6 o más, un 13%. Así que es más la gente que casi no participa en programas evangelísticos dentro de la iglesia. Ahora, ¿cuánto tiempo podrías invertir? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo podrías invertir a la semana para compartir de Cristo? A la semana. De 67 respuestas, el 20% dice que 1 hora. El 31% dice que 2 horas. Y el 47%, casi la mitad, dice que 3 horas o más podrían invertir. Lo podrían invertir. Entonces, sí, una buena parte puede invertir 3 horas o más a la semana. Y por último, ¿no te has inscrito para el curso de evangelismo virtual? ¿Por qué? Aquí me sorprende algo, mira. La mitad dice, ya lo hice. Qué bueno. En una cantidad no registrada aquí, pero que más o menos abarca de 3 a 4 personas, dijeron, no me interesa. 3 a 4 personas dijeron, no me interesa. El 30% no sé cómo o no tengo toda la información para hacerlo. Probablemente porque no vieron todas las publicaciones, no vieron los videos o no vieron todo el anuncio que dimos. Eso, en parte, está segmentado porque no fue a toda la iglesia que se invitó, sino a aquellos que estaban, pues, viendo los videos o estando en las mañanas temprano en la mañana para la invitación que hacíamos o lo veían después. Entonces, por eso se segmentó esa parte ahí. Un 30% no sabía cómo o no tenía toda la información para hacerlo. De las personas que les mandé esta encuesta, muchos de ellos no sabían de qué trataba o qué era porque no habían anteriormente entrado o sabían de este propósito. Y luego un 14% dice, lo he propuesto y se me ha olvidado. Así que entonces, probablemente dice, sí, lo voy a hacer y se me pasó y ya al final, al último lo hice. Entonces, así hay un 14%. Miren, de todo esto, tenemos algunas conclusiones. Algunas conclusiones de todo esto. Tenemos al alcance un medio para hacer un contacto de manera virtual sin tener que salir de casa. Eso es evidente. Sin tener que salir de casa, podemos hacer contactos. La mayoría puede hacer 50 contactos, según las estadísticas, y los que menos, al menos 10. O 20, perdón. Pero tenemos al alcance un medio para hacer contactos de manera virtual sin tener que salir de casa. Muchas personas usan e invierten tiempo para las redes sociales. Sí usan, invierten suficiente tiempo para las redes sociales. Sí la tienen como parte de su actividad quizás diaria o semanal
las redes sociales. Y prácticamente hoy es difícil si nos comunicamos a través de ellas. Si la mayoría, como mencionó, se comunican con otras personas, entonces prácticamente es difícil que ya que no sea parte de nuestro itinerario diario. Necesitamos usar las redes sociales de alguna manera para comunicarnos. Tercero, el alcance a nuestros contactos familiares y amigos es más amplio de manera virtual por los medios digitales que de manera personal. Eso sí es verdad. Esa es una gran ventaja. Alcanzamos mejor a nuestros contactos, ya sean familias o amigos, y eso es más amplio de la manera virtual que de la manera personal. Porque para visitar a alguien, no sé cuánto tiempo pasamos para visitar a una persona, a un familiar. Yo tengo tíos que tengo 40 años que no los he visitado. Primos. Pero con un alcance de un contacto, con un medio digital, se amplía y se reduce el tiempo y la posibilidad. Así que entonces, sí tenemos una ventaja. Lamentablemente, mediante los medios digitales, pueden evadir nuestra comunicación o mensajes de muchas formas. Por los medios digitales se pueden evadir y no hacer caso a nuestros mensajes de muchas maneras. Al no contestar e ignorarnos. Miren, aquí está una prueba. Yo envié esta encuesta a 250 personas, que son mis contactos que tengo en los audios que mando. No son todos mis contactos que tengo, pero son todos los contactos que tengo de audios de algunos hermanos de la iglesia y de algunos hermanos fuera de nuestra iglesia, que los tengo contactados en un grupo de publicación, en una publicación, y ahí mandé la encuesta. Son aproximadamente 250 encuestas que mandé. ¿Cuántos contestaron? Solo 69. Solo 69 contestaron. Y les voy a decir algo todavía. De esos 69 que contestaron, creo que fueron 38, me contestaron a mi WhatsApp, listo, hecho. Me lo contestaron. Otros nunca me lo contestaron. Sí contestaron la encuesta, pero no me dijeron que ya la habían hecho, ni contestaron. Entonces, es fácil evadir la comunicación por un medio virtual. Es fácil evadirla, esa comunicación. Tenemos mucho alcance, pero es fácil evadirla. Siendo un modo virtual y no personal, hay más apertura para manifestar cierta honestidad en comentarios, cosa que no puedo hacer de manera personal. Por ejemplo, si yo les preguntara de manera personal, ¿por qué no te has escrito? Estoy seguro que ninguno me diría, porque no me interesa. Estoy seguro que no me lo dirían, porque el contacto personal como que nos pone una barrera de decir, no puedo decir esto. Pero ya con un medio digital donde es anónimo las cosas y no sé, pues, sí lo puedo poner, ¿verdad? Lo puedo decir. Y de cierta manera decimos que hay cierto ingrediente de honestidad en comentarios, o bien nosotros podemos intuir más fácilmente ciertas actitudes y deseos con lo que las personas dicen o no dicen. Por ejemplo, si le mandas un mensaje a alguien y te ignora, ¿puedes tú deducir una actitud? ¿Sí? Puede ser que te ignoró por unas horas y no estaba ahí, pero si te ignora ya de ahí posteriormente, o si tú le preguntas, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Y más te dice, bien, puedes intuir una actitud. Si son muy parcos en sus contestaciones o alguna cosa, uno puede intuir ciertas actitudes y deseos. Esa, en cierta manera, es una ventaja de que la gente puede ser, en cierta manera, un ingrediente de honestidad y a la vez nosotros podemos también intuir diversas actitudes y deseos de las personas. Podemos, no quiere decir que eso es absoluto ni nada. Se puede también ser deshonesto y se puede también no ser del todo sincero, ¿no? Pero digo, hay más posibilidades de hacerlo así. Ahora, otra conclusión, no estamos muy involucrados en compartir el evangelio. No estamos muy involucrados en compartir el evangelio. Eso es una conclusión y eso es algo que no deducimos de ahora. Siempre ha sido así. Dentro de una iglesia no hay tantas personas que deseen compartir el evangelio. Hay un deseo de invertir tiempo para compartir el evangelio, sí, en los que contestaron dice sí puedo, la mayoría, la mitad dice que sí pueden involucrarse 3 horas para hacerlo a la semana. Entonces hay un deseo de invertir tiempo para compartir el evangelio.
Estamos en una de las mejores oportunidades en este tiempo, hermanos, en una de las mejores oportunidades para hacer crecer o para llevar a cabo, debido a las condiciones en las que nos encontramos, llevar a cabo lo que es este evangelismo virtual. Así que entonces, si estamos en un tiempo, hermanos, en un momento donde las condiciones nos están permitiendo poder echar mano de los recursos digitales, si podemos ahora, en este momento, utilizar estos medios para el evangelismo virtual, ¿por qué no hacemos uso de ello? Y esa es la invitación. Utilizar este medio para aprovechar esta oportunidad. Algunas consideraciones, hermanos, muy generales, no soy ningún experto en esto, de ninguna manera. Solo pregunté nada más así de manera rápida a alguien que sí es experto. Le pregunté algunas cosas, pero algunas consideraciones muy generales del marketing digital. Y me puedo decir estas cosas de manera muy rápida y sencilla. Primero, las ventajas de las redes son como la comunicación instantánea. Pero tienes la ventaja de que puedes elegir tus palabras antes de publicarlas. Eso es una ventaja. Es instantáneo, pero tienes la ventaja de pensarlo bien lo que vas a hacer, lo que vas a mandar. Y antes de mandarlo, le das una vuelta, 2 vueltas, a ver, puede empezar esto, aquello y lo otro. A veces en la comunicación, por ejemplo, de redes sociales como el WhatsApp, cuando estamos escribiendo y estamos metidos en la plática, a veces escribimos y nos equivocamos, ¿verdad? Y borramos. O dijimos lo que no queríamos decir y ¿cómo le hago ahora? Ya se vio, entonces de pronto eso pasa. Lo mismo sucede cuando hablamos de manera directa. Pero cuando vamos a usar un medio como este para poder comunicarnos, sí tenemos una cierta ventaja para poder pensar bien lo que vamos a decir. Esa es una ventaja. La regla principal en marketing es que no debes vender, me dijo. La regla principal de marketing es que no puedes o no debes vender. Es decir, tienes que hacer que el cliente de tal forma se interese en tu producto sin que le vendas. No le estás vendiendo. Nada más le estás comunicando, le estás dando a conocer lo que tú tienes. Entonces, las ventajas y todo ello, no le estás vendiendo. Por eso es que en las reglas de marketing cuando alguien vende, normalmente nunca te ponen los precios ahí rápido del producto, ¿verdad? Inmediatamente. Cuando es demasiado ventajoso, sí te lo ponen ahí, pero cuando no es ventajoso, te lo quitan. Pero lo que quieren hacer es, mediante ello, es que el cliente de alguna forma se comience a interesar en el producto sin que tú le estés vendiendo. Hasta que él se dé cuenta, entonces, que tiene la necesidad de ese producto y lo bueno que es ese producto, entonces ya le ofreces para vender. Ahora, nosotros no estamos vendiendo ningún mensaje. No es similar, pero puesto que la mayoría de lo que se está haciendo hoy en día utilizan estos principios en lo digital, entonces no está mal que nosotros usemos ciertas cosas de esta forma. No está mal. Pero no estamos vendiendo nada, ni estamos engañando a nadie. Simplemente lo que queremos hacer es usar un medio de una forma para saber indagar si alguien tiene interés en las cosas espirituales. Miren, ¿cómo indagamos o buscamos a una persona en la cual Dios está trabajando? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo indagamos o buscamos a una persona en la cual Dios está trabajando en ese llamamiento? Bueno, lo hacemos mediante un anzuelo o un señuelo que nos permita verificar si hay ese interés por las cosas espirituales. Nosotros no queremos engañar a nadie, no queremos decirle a una persona lo que no es o meterle algo ahí que no esté escondido y al final decirles esto o aquello. No queremos hacer eso de ninguna manera. Simplemente queremos de entrada ser sinceros, ser concretos y ver si con ello hay interés. Y si hay interés, entonces comenzamos a indagar un poco más ese interés. Explicaré este proceso con algo que ya hemos hecho anteriormente en la iglesia, con una serie de folletos. Voy a explicar cómo es ese proceso con lo que hicimos más o menos con una serie de folletos anteriormente.
Este era uno de los folletos primeros. Se lo entregábamos. Es un tríptico. Y lo repartí en la iglesia para que cada uno de ustedes fuera con un amigo, algún familiar y le entregara nada más. Yo le decía, miren hermano, nada más entréguelo, no le diga nada más, dígale, me gustaría regalarte este, por favor, lo puedes leer y me das tu opinión después. No tienes que decir más. Nada más era entregar este folleto. El folleto era, mucha gente dice que no cree en la Biblia porque es un libro con errores o que es escrita por hombres que son imperfectos. ¿Es esto verdad? ¿Te gustaría hacerle una prueba de confiabilidad a la Biblia? Y luego ahí adentro explico toda esa parte. Entonces, ese era un folleto señuelo o anzuelo para poder saber si hay en las personas un interés. Ahora, ¿qué hacemos? Entregamos el folleto esta semana. Les decía a los hermanos en aquel tiempo, de preferencia en los 3 próximos días, porque si yo les doy a ustedes un folleto y ustedes no lo entregan en los próximos 3 días, va a quedarse guardada en su Biblia hasta el próximo domingo. Y si se le olvidó la Biblia, ese domingo que no fue al templo, que no la llevó al templo, se va a quedar guardada hasta 15 días, si es que no la leyó en su casa. Y así va a ir. Y bueno, y sobre todo si la dejan en el templo, y ahí tengo unas Biblias desde marzo que alguien dejó, varias Biblias, ¿verdad? Ya están ahí desde hace mucho, pero si alguien guarda eso y no lo hace inmediatamente, después de 3 días ya se olvida. Se olvida. Pregúntale el resto de la semana si ha podido leerlo. De manera sencilla, no siendo importuno, no fustigando a la persona y cada rato, ¿no? Pregúntale, oye, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Pudiste leer el folleto? Y la persona, no he tenido tiempo. Muy bien. Anímate, léelo. Quiero saber tu opinión. Es probable que por la insistencia de preguntar te diga que sí lo leyó, pero en realidad ni siquiera lo ha leído. Entonces pregúntale su opinión y eso va a ser, si quieres mañana, y no lo pongas en una situación difícil ahí. Dije, sí, ya lo leí. Me gustaría saber tu opinión. Si quieres mañana platicamos de esa opinión para que no se sienta mal, ¿verdad? Porque si dice, sí la leyó porque te dijo que sí, para que no estuviera ya molestando y luego le pides la opinión en ese momento, lo vas a evidenciar. Entonces mejor dile, mañana hablamos de eso, y eso va a hacer que él, ahora un poco más interesado o poco más porque va a presentar su opinión, pues tenga que leerlo. Ahora, si en verdad leyó el folleto, dile que te gustaría darle otro la próxima semana. Si ya lo leyó y te dio su opinión, dile, ¿cómo ves? Me gustaría darte otro folleto porque me interesa mucho tu opinión sobre estas cosas. Me parece interesante lo que piensas, lo que crees. Y la persona dice, ok, está bien. Le damos otro folleto más. Y así vamos indagando. Si rechaza el ofrecimiento o pone algunas excusas, ya no insistas. Y diles que estás para servirle y que vas a orar por él o por aquella persona. Entonces busca a otra persona e inicia el contacto con ella y entrégale el folleto. Esto es lo que hacíamos nosotros con un folleto. Así le dábamos 2 folletos y vemos si está listo para el evangelismo progresivo. Les ofrecemos una serie de 3 lecciones que deberás darle avance según vayan desarrollándose sin su entendimiento de cada lección. Pero ya encontramos una persona que tenía interés, que Dios estaba trabajando y hablando. Ese interés en las cosas espirituales, no sé quién, ahí me rayó, o hay posibilidad que alguien lo pueda hacer. Bueno, ese interés espiritual se va manifestando mediante eso. Eso era con un folleto. Ahorita no estamos hablando de un folleto, estamos hablando de un medio digital diferente. Ahora, usemos este ejemplo de la misma manera, de lo que ya he hablado del folleto, con un mensaje a través de WhatsApp o cualquier otra aplicación que nos permita contactar de manera personal a alguien. Probablemente Facebook no sea la mejor manera, pero también puede hacerlo. Así que entonces podemos usar este ejemplo de la misma manera a través de un mensaje de WhatsApp o cualquier otra aplicación que nos permita contactar de manera personal a alguien. Y luego, sugiero que hagas una lista de 20 personas. Hazte una lista de 20 personas allí en un cuadernito, ponla en un cuaderno, en una hojita, pégala en alguna parte, en algún lado, donde la tengas visible. Haz una lista de 20 personas que digas, voy a comenzar con estos 20. Y luego comienza a enviar ese primer mensaje a 3 contactos, no a todos los 20.
Porque si los 20 te responden que sí, bueno, después vas a tener problemas para poder llevar esta. Entonces, prioriza de alguna manera en tu lista a 3 contactos y mándales el mensaje y ve cómo responden. Ahora, no nos demos por vencidos a la primera respuesta. Recuerden que debemos ser persistentes, pero no insistentes. Hay una diferencia. Yo debo ser persistente, pero no puedo insistir sobre algo que dicen, la gente me dijo, ya no, y yo todavía le sigo insistiendo. Ya dije que no, y le sigo insistiendo. No, persistentes cuando me dicen o no me responden en ese rato y no me dejaron en visto, bueno, vuelvo a persistir, no me desanimo. Pero cuando la gente me dice no, ya no puedo, ¿verdad?, ser insistente. Puedo hacer algo, alguna pequeña cosa, algo así como para dejar una puerta ahí, todavía una posibilidad de continuar, pero no. Si una persona nos dice claramente que no le interesa, dejemos nuestra relación intacta por ahora y agradezcámosles y digámosles que quizás en otro momento pudiéramos platicar más sobre el asunto, dejando abierta la posibilidad de volver a enviarles un mensaje. Ahora, un ejemplo de esto. Miren, aquí tengo un problema ahorita. Había preparado un pequeño video de mensaje que va a ser algo que les voy a compartir a ustedes como un primer, mensaje que pueden ustedes utilizar. Lo habíamos preparado ese video, pero tenemos problemas para la renderización del video, porque lo queremos hacer más o menos bien, pero les voy a contar cómo es este video rápido y en el transcurso de este día se los voy a mandar y ustedes lo pueden usar como su primer señuelo, su primer su primer anzuelo para mandar y ver cómo responden. Lo pueden hacer. Le he llamado a ese primer video que les voy a pasar, que es un video de nada más de puras frases y letras, pequeño video. Le he llamado el don inefable de Dios. El don inefable de Dios. Entonces, dice 2 Corintios 9:15, así aparece el video con un primer texto. Gracias a Dios por su don inefable. Y luego comienzan a aparecer frases como estas, las cuales les voy a mencionar en este momento. Una primera frase: muchas cosas recibimos de parte de Dios. Y a esto se le llama dones, porque nos lo da como un favor o regalo inmerecido. Es una primera frase que va a aparecer ahí. Luego una segunda frase aparece: tenemos el don de la vida, que es temporal. Otra frase: tenemos la salud, que también es un don temporal. Otra frase: tenemos habilidades especiales, cada uno son un don también. Son frases que van apareciendo y desapareciendo, ¿verdad? Amigos y familia también son dones muy apreciables. Y luego una frase grande: pero ¿cuál es el don inefable? ¿Cuál es el don inefable? Otra pregunta que aparece: ¿cuál es ese favor o regalo que no podemos llegar a comprender completamente porque es inefable? Porque quiero explicar qué es inefable, ¿no? Que la gente no lo sepa y lo explico así. Luego aparece otra frase: debe ser algo muy especial y que quizás nunca has escuchado sobre este don. Luego pongo al final: ¿te gustaría saber cuál es ese don inefable? Mándame un mensaje y te diré cuál es el don inefable. Así, con una pequeña musiquita. El video sencillo, menos de 1 minuto, con letras suficientemente bien puestas para que se puedan ser leídas y con tiempo suficiente. Y le ponemos al final ahí: mándame un mensaje y te diré cuál es ese don inefable. Y entonces ya sabremos si alguna persona nos manda, le picó la curiosidad, el deseo de saber cuál es el don inefable, y entonces ahora tenemos que contestarles. Hay un segundo video donde marcamos esta respuesta para mandarles a los que nos están respondiendo. Y ahí, hermanos, en adelante, eso es lo que vamos a hacer. En adelante, ya sea que algunos de ustedes tengan la forma, la manera
y quieran compartirnos o quieran ayudarnos también a hacer algo semejante a estos anzuelos o señuelos que solamente son para captar contactos nada más. Y cuando captamos el contacto de una persona, entonces seguimos indagando si realmente hay, y luego ya llegamos al punto donde le decimos, me gustaría compartirte algo todavía mucho más importante y algo todavía mucho más especial. Y le ofrecemos que son 3 clases de 40 minutos cada una por semana, o si las quieres diarias, no importa, bueno, les ofrecemos y entonces le comenzamos a dar esas clases. Las clases yo se las voy a dar a ustedes también dentro de todo el paquete de información que son todo esto que hemos visto en los 4 días. Les mandaré las clases, les mandaré un pequeño manual también de explicación de esas clases. Y también, si alguien quiere, le puedo mandar los folletos que tenemos, que usamos también para que lo haga de manera personal con alguien. Y para la parte digital que vamos a usar, estaré enviando, si Dios permite, cada semana estaré subiéndoles a ustedes un señuelo, un anzuelo. Igual ustedes pueden hacer los propios, pero vamos a tratar de unificarnos en un solo pensamiento, en una sola forma. No vaya del todo con el mensaje ya concreto inmediatamente. Solamente indague en un momento si tiene un interés por las cosas espirituales. Y una vez que indagamos y dicen que sí, o sí hay eso, entonces vamos viendo más allá. Pero cuando una persona dice no y se cierra totalmente, bueno, vamos a otra persona y así vamos buscando de alguna forma. Porque recuerden, estamos evangelizar es encontrar esas personas en las cuales Dios ha estado trabajando para atraerlos hacia Cristo y recibir el regalo, la bendición y la gracia de Dios. Eso es el llamamiento, ¿verdad? Es diferente a la elección. El llamamiento es diferente. La elección es algo que está en la mente de Dios en la eternidad, pero el llamamiento es la obra manifiesta de lo que Dios va haciendo en el proceso hasta traerlo a Cristo. Y eso es muy especial. Y esa parte del llamamiento de Dios es donde Dios nos ha insertado a nosotros para llevar el Evangelio, para pregonar el Evangelio, para publicar el Evangelio. Ahí donde Dios nos ha puesto. Al que predica desde un púlpito o al que lo hace de esta forma o al que lo hace ahora de manera virtual, si lo quieren usar, esta va a ser la forma y la manera, buscar, contactar y luego darles. Pero siempre entendiendo y comprendiendo que la obra de salvación es del Señor. Si no obra el Espíritu Santo, no hay salvación. Aun cuando yo sea muy persistente y persuasivo, la conversión es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y bueno, hermanos, esto es, yo quería ponerles el video ahorita, pero no se terminó de renderizar el video, como que se detuvo algo ahí y ya tenemos toda la mañana haciéndolo y no se pudo. Entonces, hasta que lo terminen ya de hacer, se los voy a enviar junto con las lecciones y si alguien quiere ver las grabaciones de las clases también lo puede hacer. Entonces, bueno, hermanos, esto ha sido la clase de evangelismo virtual. Me gustaría saber o ver si algunos de ustedes, déjenme ver, no he podido. A ver, ¿cómo está? Bueno, ahí está. Me gustaría ver, tenemos unos 5 minutitos, hermanos, si alguien tuviera alguna pregunta o quisiera también brevemente compartir algo, también podemos hacerlo, pero esto sería, ¿habrá alguien? Hermano Quirós. Hermano Quirós, sí. Bien, hermanos, nada más me interesaría mucho su opinión acerca de las personas que recibieron el Evangelio de Salvación en este momento, en el tiempo que involucra de acuerdo a nuestra edad. Por ejemplo, nosotros, usted ya lo explicó, tuvimos que ser evangelizados, recibir el plan de salvación y a través de eso haber aceptado a Cristo. Entre ellos están mis papás y hay miles de gentes que así están, pero ya murieron. Entonces, esas personas que murieron no alcanzaron a tener la evangelización necesaria. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Esa es la pregunta en sí. Bueno, una vez más, hermanos, recuerden una cosa, y lo explicamos ya anteriormente, lo vuelvo a repetir en esta parte.
El hecho de que alguien haya sido evangelizado mediante un método express no está diciendo que no fue evangelizado adecuado y correctamente. Ningún método es infalible. Yo puedo darlo progresivamente y saber y pasarle exactamente lo mismo. No, lo que estamos diciendo es que mediante los métodos express hay siempre más posibilidades y hay más posibilidades de que la gente se confunda respecto al mensaje que está recibiendo y simplemente crea que recibir o hacer una oración ya lo hizo una persona salva, aun cuando esta persona nunca manifestó fruto en sus vidas. Decirle a alguien que porque fue evangelizado con un método express no es creyente, no es correcto, no está bien. Eso yo no lo sé. Eso es obra del Espíritu Santo. Eso es obra del Señor. Pero de que sí hay más posibilidades que una persona se confunda bajo esos métodos, sí, sí lo hay. Sí lo hay, muchos más, ¿verdad? Es como cuando alguien predica en una iglesia, y lo he visto así en muchas iglesias, donde dicen, ¿cuántos de ustedes quieren hoy realmente ser salvos? Y la gente levanta su mano, y entonces el que está al frente hace una oración, y ya dice, todos son salvos. Pues eso trae a la gente bastante confusión respecto a eso en el futuro. Entonces, esas circunstancias no las conocemos, pero tampoco no quiere decir que dentro de esa gente que estaba allí no había gente que, convencida por el Espíritu Santo en este momento, se arrepintió delante del Señor. No quiere decir que no, también lo hizo, pasó. Entonces, pensar nosotros ahorita sobre lo que ya ha pasado con algunos, como en el caso de sus familiares, eso no debe preocuparnos a nosotros. Esa es la obra soberana del Señor y el Señor ha hecho lo que Él ha permitido hacer, pero a nosotros no nos debe preocupar en ese sentido y decir, qué lástima, ¿verdad? Que no pudimos escuchar esto. No, eso no lo sabemos. Simplemente eso está en el Señor. Lo que estamos haciendo es que mediante un método y un entendimiento completo mejor de las Escrituras y del mensaje, nosotros nos aseguremos nosotros de que estamos dando el mensaje correcto. Porque Dios podría utilizar a cualquier persona para atraernos a Cristo. Y aun cuando en la menor capacidad que pueda tener y de entendimiento le comparten, así como decía Spurgeon en una de las clases o una de las reuniones que tuvimos, de ese hombre que predicó y se no sabía más que repetir el texto y unas pequeñas frases que estaban ahí, dijo, ese texto el Señor lo usó para que Spurgeon, el predicador inglés del siglo antepasado o de los siglos anteriores, fuera convertido al Señor. Y él lo dice así, ese hombre carecía de toda capacidad e instrucción para predicar y simplemente lo que hizo, porque no fue el pastor, fue abrir el texto, mirad a mí y ser salvo de todos los términos de la tierra. Y lo único que decía es, el texto dice, miran, ustedes deben de mirarlo a él, y así, no, fue en frases así, dijo, con eso fue suficiente y yo entendí el mensaje de salvación. Pero esa es obra del Espíritu Santo. Entonces nosotros no podemos decir de ninguna manera, hermanos, que nuestro método o el otro haga una persona salva o no. No, simplemente eso está en el Señor. Pero lo que yo sí me aseguro es que el mandato de poder hacerlo correctamente, yo lo haga de la manera correcta. Ahora que lo sé. Eso sería así, ¿verdad? Hermano Quiroz. Gracias, hermano. Sí. Hermano, muy bien. Sí, Rubén. Sí. Dos cosas, hermano. Uno, ¿será prudente publicar el video en algún grupo de WhatsApp? Sí. Digo que de manera, cada uno debe evaluar más o menos los entornos donde nos movemos. Evaluar, porque también hay ciertos riesgos. Si yo subo, por ejemplo, en un grupo un video, este video lo subo, y hay gente de pronto que es media, ¿cómo les diré? Es media profana, es decir, no les gustan las cosas espirituales o son irrespetuosos y comienzan a atacarlo, como que se va a desvirtuar un poco el momento, pero yo puedo evaluarlo, o sea, debo evaluar, a lo mejor puede beneficiar eso, porque hará que algunos defiendan el momento y ahí como que yo capto a alguien, ¿verdad? Puede ser, en realidad lo voy a evaluar, pero yo creo que sí, cada uno va a evaluar bien dónde lo podemos subir ahí. Yo pensaría que de manera personal sería un poco más efectivo, porque ya ahí hay una relación donde la persona me podrá decir sí o no, o vamos adelante, ¿verdad? Pero en un grupo puede ser a lo mejor benéfico, o no sé, eso hay que investigarlo, a ver, cuando lo hagan nos dice Rubén, a ver qué fue.
La segunda, hermano, pues nada más mandarle ahí un abrazo a la hermana Carla y felicitarla. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Gracias. Ándele. Gracias, Adi. Muy bien, gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Dudas? ¿No hay? Yo puedo un comentario. Perdón. A ver, Eder, y luego Espe. Sí. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, ahí te oímos. Ok. Nada más, yo les animo, hermanos, a que tengan cuidado en todo lo que nos ha dicho el hermano, que lo hagamos de la mejor manera, porque, como bien decía, pienso que hay un riesgo grande de caer en un tipo de cadenas de mensajes, que es muy común que la gente mande cadenas por WhatsApp, por Messenger, por las redes sociales, la cual la mayoría, sinceramente, no es vista. O sea, te llega a ti un mensaje de tal pastor, de tal hermano, con un devocional, y pueden llegar a pensar que es esto. Entonces, si es así, se perdería todo el propósito. O sea, de que, es la hermana que me manda un video con ciertas imágenes para decirme buenos días, o es el hermano que me manda tal cosa, y ahí ya se perdió todo. Entonces, nada más que tengamos cuidado en esa parte, porque si no, pues no se va a cumplir el propósito de realmente evangelizar a una persona, de iniciar un contacto. Es una recomendación y un consejo nada más. Gracias. Muy bien, gracias también, ¿verdad? En la medida vamos a ir mejorando estas partes para evitar, bueno, que haya una percepción de eso. Está bien, gracias por recordarlo y por animar a esto. Espe, ibas a decir algo, ¿verdad? Sí, buenos días, hermanos. Estoy un poco ronca. Quiero pues darle gracias a Dios cuando estaba tocando el pastor sobre el tema del llamamiento, ¿verdad? Es para mí muy importante porque yo recuerdo en aquellos años como Él nos hizo ver que no era yo que buscaba al Señor, sino que realmente el Señor me llamaba y fue preparando mi corazón. Y siempre es hermoso ver gente a la cual realmente uno ve que el Señor está buscando y solamente somos el instrumento, la guía para esas personas. Y también es triste ver la otra parte cuando hay gente que solamente convertimos en religiosa. ¿Qué es eso? Algo pasó. A veces estamos, como nos explicaba el hermano, formando adeptos o formando gente que vaya a nuestra iglesia. Si me escuchan, creo que ya no los Sí, veo. no, aquí te escuchamos. Sí, sí. Pero no estamos realmente compartiendo el evangelio. Yo pienso en mis hijos. Yo soy maestra de escuela dominical por muchos años y muchas veces hay que dar el plan de salvación cada domingo, cada domingo, cada domingo a los niños. Y no está mal, pero a veces simplemente los forzamos a una decisión constante sin que tengan realmente la conciencia de que de su necesidad. Tengo un niño chico de 10 años y siempre me dice, mamá, yo todavía no estoy seguro. Y le dijo, pues tú no te preocupes, vuelve a hacerlo, dile al Señor, arrepiéntete. Y yo sé que, aunque varias maestras me han dicho, hermana, su hijo ya es salvo, su hijo ya es salvo, yo no tengo la certeza hasta que él tenga sus 18 y vea sus frutos, ¿no? Y vea realmente una vida caminando con el Señor. Porque sí, muchos métodos que hemos tenido, yo he tenido muchos métodos en lo largo de mi vida cristiana, express, y como dijo el pastor, no es garantía de que no funcione, o si funcione es el Espíritu Santo quien realmente hace la obra, pero sí es importante que los ganemos para Cristo, si podríamos decir ganar, ¿verdad? Porque realmente es Dios quien los gana, no nosotros, pero es importante que los llevemos a Cristo, no a nuestra iglesia, no a nuestra religión, no a nuestra percepción, sino a Cristo, para formar familias verdaderamente creyentes. Nuestras iglesias están llenas, o hay mucha gente de adeptos, de gente que le gusta estar ahí, que le gusta la moral, pero que realmente no ama a Cristo. Y eso se ve reflejado en las vidas de muchas familias. Y gracias a Dios, gracias, pastor, por estas
enseñanzas y pues que nos mande los videos que faltan. Muy Y bien, feliz cumpleaños a mi concuña Carlita. Gracias, Espe. Bueno, gracias por todo ello. Bueno, unos 2 minutitos más, hermanos. ¿Alguien tiene alguna duda o compartir algo? 2 minutitos más. Hermana Carla, felicidades. Dios la bendiga mucho. Gracias, hermana. Bueno, muy bien, gracias. Yo nada más para agradecerle, hermano, gracias por toda la enseñanza y que verdaderamente este sea solo el inicio. Espero que sea inundado de llamadas y preguntas. De hecho, yo le voy a llamar. Creo que entender el Evangelio es una cosa abismal. Creo que tenemos que desaprender muchas cosas, que tenemos que estudiar y ser diligentes, porque verdaderamente la predicación del Evangelio verdadero, pues arruina la fiesta del hombre, aun cuando muchos dicen, no, pues no seas no hagas difícil la entrada al reino de Dios. La entrada verdaderamente al reino de Dios es difícil, yo diría imposible fuera del tanto. Y que esto verdaderamente avive nuestros corazones para estudiar el Evangelio y llevarlo con fidelidad, sin ilusión. Y gracias, hermano, y pues espero toda la información que prometió darnos, y pues también lo abordaré con algunas dudas que tengo, y pues gracias a todos, y me da un gusto ver al pastor Eliezer, Elira, a Ociel, a Eder, y a los hermanos que en su momento, Rubén, y algunos otros que están por ahí. Gracias, hermanos, los extrañamos, y espero que un día tenerlos, Enrique, un día tenerlos acá por acá en la Regina, y sería un gozo, hermanos. Recuerden, cada año ya van 2 años o cuántos, hermanos, que ya no los tenemos por aquí, entonces esperemos que pronto los pueda abrazar. Gracias, hermanos. Hasta luego. Solo fue este año, ¿no? Este año que acaba de transcurrir, porque ya no pudimos ir por la pandemia, pero ya se ha hecho muy largo. Ya en enero vamos, en enero. Muy bien, los espero, hermanos, los espero. Bueno. Mañana llego ahí, hermano. Ahí nos vemos. Ya te espero, Ciel, nomás puras cuentos, me dices que vienes. Bueno, muy bien, hermanos, si no hay más comentarios y... Sí, hermano. ¿Vale? ¿Y nosotros, hermano? Sí. Enrique, sí. Hermano, primeramente, Dios los bendiga, hermanos. Felicidades a la hermana. Muchas felicidades, que Dios le bendiga. Pues le damos gracias a Dios, hermanos, por este curso. Es de mucha bendición para nuestras vidas. Es de gozo, hermanos, que usted pueda estar compartiendo con nosotros, ¿verdad? Este curso, hermano. Que Dios siga bendiciendo su vida, hermano. Siga bendiciendo su vida, siga teniendo con salud. Estamos gozosos ya de que están bien, ustedes se encuentran bien, ¿verdad? Y que Dios les sigue cuidando y les sigue usando en el ministerio, hermano. Donde quiera que usted vaya, hermano, es de bendición. Y gracias, hermano, por este curso, y gracias a todos los hermanos ya que pudieron estar. Un saludo a todos, les extrañamos a todos, hermanos, y aquí estamos, hermanos, para lo que necesiten. Gracias a Dios. A cada uno de ustedes también, gracias a Dios por eso. Hermano. Bueno, entonces, hermano. ¿Sí? ¿Hay alguien? Sí, hermano Quiroz. Hermano Quiroz, sí. Queríamos aprovechar este momento para felicitar a nuestra hermana Carla y decirle pues que se siga viendo bien, pero más aún espiritualmente. Gracias, entonces, hermano. Que tenga un feliz día y muchos años más. Gracias. Hermana Carla, muchas felicidades, que Dios me la bendiga mucho, y pues le debo el pastel. Gracias, hermana Ami. Hay que cantarle el feliz cumpleaños, aunque sea. Bueno, muchas gracias, hermanos. ¡Felicidades, hermana Carla! Gracias. Gracias a todos, hermanos, los que pudieron estar en este curso. Y bueno, ahí les voy a mandar primero todo el material que vimos ahora, los 4 clases, lo voy a mandar por PDF, en un documento PDF completo, para que lo puedan ver. Si alguien quiere ver los videos, también les mando, me manda su correo y les mando el video, porque tiene que ser por correo. Y ahí también en los documentos que voy a mandar anexos, que son el plan de los folletos, las 3 lecciones que damos de evangelismo. Y tenemos otra forma de hacer contacto, ¿verdad? Hace un tiempo les comparto rápido.
hice algunas tarjetitas de textos bíblicos, el puro texto y atrás la dirección del templo, pero un puro texto bíblico. Le repartía a varios hermanos así, grupitos de textos bíblicos, tarjetitas, y ellos le dijo, bueno, ¿esto para qué? Para que la repartan así, para que alguien la reparte, y diga, mira, te quiero regalar este texto de la Biblia. Si la persona dice, ay, qué bonito que es, ¿me permites explicártelo? Y le explicamos nada más el puro texto, ¿verdad? El puro texto le explicamos, mira lo que dice aquí brevemente. Y ya dejamos abierta una puerta, un contacto, para posteriormente darle otro texto. Mira, otra vez tengo otro texto para ti, para que lo guardes ahí, lo pienses. Y ahí vamos poco a poco haciendo contactos con la persona. El propósito de todo esto es hacer contactos, indagar su interés espiritual y luego después ir a la presentación del mensaje. Y entonces, esto es lo que vamos a hacer también con lo digital. Vamos primeramente a Dios, ahí subiendo poco a poco algún material para que ustedes puedan compartir. Si ustedes hacen algo también, compártanlo. Si ustedes hacen algo digital, algo así que pueda usarse para esto, compártanlo. Sé que algunos de ustedes tienen talento para eso y lo pueden hacer, entonces nos lo presentan, ¿verdad? Y lo podemos utilizar también e implementar. Bueno, hermanos, pues muchas gracias por todo este tiempo. No les voy a quitar más su tiempo. Ya culminamos. Que el Señor les bendiga, les guarde. Si quieren abrir sus micrófonos para saludarnos todos, lo podemos hacer ahí, abriendo sus micrófonos para que nos podamos despedir. A todos los que han estado aquí en la clase, a Bruno, Dios te bendiga. A hermana Nina, Dios le bendiga. Hermano Elías. Dios le bendiga, pastor. Y hermana Viri, Dios le bendiga. Ociel y Diana, también allá en El Paso, Dios les bendiga. ¡Felicidades, Carla! Felicidades. Gracias, Diana. A la hermana Dina, Dios le bendiga. Hermano Jorge y hermana Mari, creo que la hermana Mari no pudo ahora, Dios le bendiga. Leonor Barrientos también, Dios te bendiga. También Edgar Sosa, allá en el Estado de México, que el Señor también te bendiga. Oremos por él, cuando entramos, compartía que anoche había fallecido una hermana de su iglesia por COVID. Entonces oremos por ellos. También que el Señor les guarde a nuestros hermanos. Hermana Alejandra, también, Dios le bendiga. Nos vemos. Hermana Alejandra Luisi también, que Dios le bendiga. Hermana, cumpleaños, hermana. Hermana Gracias. Terchis también, Dios le bendiga. Belén, Gracias, Peña, Dios los bendiga. también. Saludos. Espe, Dios te bendiga. Hermana Tello, Dios le bendiga también. Allá en Egipto. Gracias, Dios les bendiga. Hermano José Quiroz y hermana Amelia, Dios les bendiga. Hermana Marta, Belén y Rubén, ahora se juntaron ahí, ¿verdad? Dios les bendiga también a ustedes. Cada uno. A Caleb, también, Dios te bendiga, Caleb. Hermano Mike y hermana Edna. Saludos. Hermana Pilar también, hermana Pili, Dios te bendiga. Hermana Delia, alma Delia Montes, Dios te bendiga, hermana. Sí, hermanos, Dios los bendiga. Felicidades, hermana. Gracias. Helen y Alito, también allá donde están, Dios les bendiga. Nehemías Ruiz, el pastor allá en Orizaba, Veracruz, también, Dios te bendiga. Hermano Víctor, ahí está Nehemías, ¿verdad? Sí. Hermano Víctor, Dios te bendiga también. Hermana Doris, Dios te bendiga. Hermana Doris Vázquez, también, Dios te bendiga. Zaida, también, Dios te bendiga. Y luego ya se me perdieron algunos aquí. Ruth, Dios te bendiga también en el trabajo. Ailet, también, Dios te bendiga. Bueno, cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, les guarde, hermanos, y cualquier pregunta, cualquier cosa, cualquier duda, a mi contacto. Y ahí voy subiéndoles todo lo que fuimos usando. Que Dios los guarde, hermanos. Feliz cumpleaños, Carla. Dios los bendiga. Bye. Cariños a todos. Cumpleaños, Carla. ¡Feliz cumpleaños! Gracias a todos. Felicidades, hermana. Saludos. Gracias. Bye. Te has invitado exitosamente. Muy bien, que Dios les bendiga, hermanos. This was good.